Aristides Landaverde. ¿Cuántos años tenés? 15. La guerra se hizo de un racismo. Se hizo de racismo, de política y de ambición. Creo que mucha gente llevaba ambición a las tierras. Y la política que creo que se genera de un concepto de levantamiento. ¿Cuáles fueron lo que originó a que hubiera un cese de la guerra? Cuando firmaron los acuerdos de paz, fue cuando hicieron como un pacto de parar, de hacer un paro a todo lo que estaba pasando y creo que verse entre ellos mismos que somos iguales, aunque unos sean más, que tengan más que otros, que unos sean políticos, otros agricultores. Desde tu punto de vista, ¿la guerra fue necesaria? No. Creo que la guerra dejó mucha gente lisiado, hubieron muchos muertos, gente que por milagro está vivo, por alguna razón. Creo que no fuera bueno hacerlo. Creo que si tendrían que haber hecho algo, primero se hubiera hablado o visualizar bien las cosas, cómo iban a ser. Viendo desde el punto de vista, todos somos iguales. ¿O cómo afectó la guerra a las comunidades o a la comunidad? Creo que la gente de la comunidad es menos organizada. Creo que gente de la ciudad, los grandes que les llamaban al ejército, esos creo que como los de la comunidad los creen siempre más pequeños y siempre ellos se sienten los más grandes. La guerra ha dejado muchas cosas, muertos, pero la principal es el trauma de toda la gente, porque no cualquiera cuenta su historia así por contarla, porque los que la han vivido la sienten en el corazón. ¿Crees vos que la guerra dejó violencia? Sí, la violencia ahora ha subido más, muchísimo, pero ahora, antes era como una violencia, era una guerra, pero antes se veía más la violencia. Aunque se veía bastante la pobreza también, pero se veía más la violencia porque morían más. ¿Actualmente vivimos en paz? No. Como lo platican a uno, nuestros padres y abuelos, no es igual porque creo que la violencia ha incrementado de una u otra manera muchísimo más. En las calles, en las comunidades, en la ciudad, en la casa, intrafamiliar. ¿Crees que es importante que los jóvenes conozcan la historia de la guerra? Sí, porque creo que la guerra tiene un significado para todos. Porque en la guerra sucedió mucho. Entonces, de ahí debemos de ir aprendiendo. En un caso, Dios no lo quiera, vuelve a suceder otra. Ya estamos preparados con lo que nos han contado. Ya nos podemos ir como un poco más para prepararnos. Yo soy uno de los jóvenes que digo que sí es importante y que se ha dado esta guerra porque es un hecho de realidad. Es donde no la hemos vivido nosotros los jóvenes, pero sí la han vivido nuestros padres, mucha gente que murió, que han quedado lisiados y alguna gente que por un milagro están vivos ahora. La responsabilidad de mantener la paz, ¿de quién crees que es? De cada uno, porque el gobierno jamás va a poder parar esto. Trata de parar, pero creo que estas cosas de violencia y todo esto, creo que va creciendo poco a poco, con niños hasta mayores, y ya no se para esto. Una de las cosas fundamentales es como cada quien ponerse la mano en el corazón y decir qué hice mal, me arrepiento y voy a cambiar, porque no nos vemos nosotros mismos antes de hacerle daño a la otra persona. Es bien triste al saber que cuentan esa historia, porque yo no hubiera querido salvarle la vida a una persona comiendo tortillas enfrente de alguien herido, como cuentan o algo así. Mi padre era soldado del ejército de Chalatenango, la primera brigada de infantería, y a él le llamaban el burro porque el jefe siempre le ponía cocinas, tambos, ollas y sardinas para que él repartiera toda la comida a ellos. De primero mi madre estuvo con un guerrillero
y después estuvo con un soldado que es mi papá y después él nos abandonó.